Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bomba total. Neslihan Attagul renuncia llorando y confiesa que no puede trabajar más junto al galán Burak Özçivit hoy mismo. La noticia ha caído como un balde de agua fría en el mundo del espectáculo y nadie puede creer lo que está pasando en los estudios de grabación en este momento. Todo parecía marchar sobre ruedas para la nueva superproducción que uniría a dos de las estrellas más grandes de la pantalla internacional, pero el destino tenía otros planes muy diferentes y dramáticos. Neslihan Attagul, conocida por su profunda sensibilidad y su talento inigualable para transmitir emociones, ha dejado a todos en shock al anunciar su retiro inmediato del proyecto que todos esperábamos con ansias desde hace meses. No fue una salida silenciosa, ni un simple comunicado de prensa frío y distante, fue una verdadera explosión de emociones que tuvo lugar frente a las cámaras de los periodistas, donde las lágrimas no dejaron de correr por sus mejillas durante varios minutos. Simplemente no puedo seguir con esto, mi corazón no me permite estar en el mismo lugar que él ni un segundo más. Fueron las palabras que Neslihan pronunció entre sollozos mientras abandonaba el set de grabación de forma precipitada. El equipo técnico, los maquilladores y los directores se quedaron completamente helados, sin entender realmente qué estaba ocurriendo entre bambalinas para provocar semejante reacción. La tensión se podía cortar con un cuchillo desde el primer día de los ensayos generales, pero nadie imaginó que la situación llegaría a este extremo tan doloroso para la actriz. La estrella, visiblemente afectada y con la voz entrecortada, continuó diciendo ante los micrófonos que la perseguían por el pasillo. Pensé que sería lo suficientemente fuerte como para separar lo profesional de los sentimientos del pasado, pero trabajar con Burak Özçivit es revivir heridas que aún no han sanado por completo. Le pido perdón a mis fans y a los productores, pero mi paz mental es lo primero y no puedo compartir oxígeno con alguien que me recuerda tanto dolor. Estas declaraciones han encendido todas las alarmas y las redes sociales han explotado con miles de teorías sobre qué fue lo que realmente pasó entre ellos en la ficción de sus vidas privadas. Por su parte, Burak Özçivit no se quedó callado ante semejante escena pública. El actor, manteniendo una calma que muchos calificaron de fría, dio una breve declaración a la salida de su camerino: me sorprende mucho la actitud de Neslihan, yo vine aquí a trabajar y a dar lo mejor de mí como profesional. No entiendo por qué mezcla las cosas ahora. Yo solo quería profesionalismo y terminar este proyecto con éxito por el bien de todos. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción aseguran que la mirada de Burak reflejaba una tristeza profunda al ver a su compañera huir del set de esa manera tan desesperada. Los rumores indican que en esta historia ficticia de amor y odio, ambos vivieron un romance secreto hace años que terminó en una traición que Neslihan nunca pudo perdonar realmente. Se dice que cada vez que tenían que grabar una escena romántica, el aire se volvía pesado y los recuerdos inundaban la mente de la actriz, impidiéndole decir sus líneas con naturalidad. No puedo mirar sus ojos y fingir que no pasó nada, Burak sabe perfectamente lo que hizo y estar aquí es una tortura para mí, gritó Neslihan antes de subirse a su coche y desaparecer de la vista de todos los presentes. El director de la serie, el famoso productor ficticio Ricardo Méndez, está desesperado buscando un reemplazo. Pero todos sabemos que la química que estos dos tenían en pantalla es imposible de replicar con cualquier otra pareja de actores. La producción ha sido detenida por tiempo indefinido y las pérdidas económicas son millonarias, pero el drama humano parece importar más que el dinero en esta ocasión. Los fans están divididos en dos bandos muy claros, los que apoyan a Neslihan y su valentía por priorizar sus sentimientos, y los que defienden a Burak diciendo que él solo intenta cumplir con su contrato de trabajo. Mientras tanto, las revistas del corazón ya están preparando ediciones especiales con cada detalle de este escándalo que parece no tener fin. Neslihan ha publicado una foto en sus redes sociales donde se ve una puesta de sol con un mensaje corto pero contundente: a veces, decir adiós es la única forma de volver a respirar. Esta frase ha sido interpretada como el cierre definitivo de su etapa profesional junto a Özçivit, dejando claro que no habrá una reconciliación posible en el futuro cercano.
Burak, por su parte, ha preferido el silencio tras su breve intervención, aunque se le vio saliendo de un restaurante de lujo con cara de pocos amigos y sin ganas de hablar con la prensa que lo esperaba en la puerta. Los expertos en lenguaje corporal analizan cada gesto de la actriz en aquel video donde anunció su retirada, asegurando que su dolor es genuino y que hay algo mucho más profundo que una simple diferencia de caracteres. ¿Será que Burak intentó recuperar aquel amor prohibido durante los ensayos y Neslihan no pudo soportar la presión de volver a caer en sus redes? La intriga es máxima y cada hora que pasa sale un nuevo detalle sobre las discusiones que tenían en los camerinos. Algunos testigos afirman que se escuchaban gritos y reclamos sobre promesas rotas y sueños compartidos que nunca se cumplieron. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste, ahora déjame en paz, se escuchó decir a la actriz un día antes de la gran crisis. Este evento ha cambiado el rumbo de la industria de las telenovelas para siempre, demostrando que incluso las estrellas más brillantes tienen sus límites cuando se trata de asuntos del corazón. La pregunta que todos se hacen ahora es qué pasará con la carrera de ambos después de este terremoto mediático. ¿Podrá Neslihan encontrar un proyecto donde se sienta segura o este trauma la alejará de las pantallas por un tiempo largo? ¿Y qué hay de Burak? ¿Su imagen de galán perfecto se verá afectada por las acusaciones implícitas de su compañera de reparto? El mundo espera impaciente el próximo movimiento de estas dos figuras que, queriéndolo o no, siguen unidas por un hilo invisible de drama y pasión que ha traspasado la ficción para convertirse en la noticia más impactante del año. No cabe duda de que este es el final de una era y el comienzo de una leyenda sobre lo que sucede cuando el amor y el trabajo chocan de frente sin frenos. Estamos viviendo un momento histórico en el mundo del entretenimiento y nosotros seguiremos aquí para contarles cada novedad de este caso que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Gracias por estar ahí y seguir cada minuto de esta cobertura especial que hemos preparado para ustedes con toda la información de último momento sobre este escándalo sin precedentes. No se olviden de que la verdad siempre sale a la luz, por más que intenten ocultarla tras las luces del set y el maquillaje de las estrellas. ¡Qué momento tan difícil para Neslihan! Esperamos que encuentre la paz que tanto busca lejos de las cámaras y de los recuerdos que tanto daño le hacen en este momento de su vida. Ahora que conocen todos los detalles de esta impactante noticia, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo este drama. ¿Creen que Neslihan Atagul hizo bien en abandonar el proyecto por su salud emocional o debió ser más profesional y terminar el trabajo con Burak Özçivit? ¿Piensan que hay algo más oculto entre ellos que aún no nos han contado? ¿De qué lado están en esta guerra de estrellas? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes sobre estos temas tan interesantes. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre este escándalo y denle like al video si quieren más contenido como este. Su apoyo es muy importante para que podamos seguir trayéndoles las mejores exclusivas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video con mucha más información y sorpresas.